vamos a ver un tema que es muy importante. ¿Por qué? Una de las cosas que la Biblia tiene es profecías. Y las profecías son para que nosotros estemos alerta. Sí. A pesar de que Dios nos manda a nosotros a arrepentirnos de nuestro pecado, a ser obedientes a Él, Él también nos da en su palabra cosas que van a suceder para que nosotros estemos atentos y no caigamos en el error y sepamos cuando lleguen las cosas que se está cumpliendo. Por eso Jesús dijo que Él nos dice antes de que sucedan, para que cuando sucedan nosotros entonces creamos. Vamos a tirar nuestro rostro para pedir la dirección de Dios. Bendito Dios y amado Padre que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre. Señor, estamos aquí nuevamente pidiéndote, Señor, tu presencia para que tu palabra sea, Señor, la que nos dé el entendimiento de los acontecimientos que se avecinan, para que estemos preparados, Señor, y podamos esperar tu venida de pie. Te pedimos, Señor, que todos salgamos bendecidos en este tema y con el conocimiento, Señor, de lo que tú has declarado en tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, el tema se llama Crucifíquenme, un edicto de muerte. Entonces, nosotros vamos a ver que la Biblia, el Señor, a través de su palabra, nos va diciendo a nosotros las cosas. Nosotros en el versículo que leímos dice, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que se puede decir, he aquí, esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá. Habrá memoria en lo que serán después. Una cosa que nosotros tenemos y tendemos es a olvidarnos de las cosas que pasaron. Pero dice la palabra de Dios que lo que ya fue, volverá a pasar. Proverbios 28:4 nos dice que los que se apartan de la ley alaban a los malvados, pero los que la guardan contienden con ellos. Y una cosa que dijo Jesús fue que si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces, el proverbio nos dice a nosotros que los que guardan la ley van a contender con los que no la guardan. Porque los que no la guardan alaban a los impíos. Entonces, nosotros vamos a ver historias de la Biblia, porque el apóstol Pablo dijo que lo que antes se escribió para nuestras enseñanzas se escribieron, para que nosotros no hagamos como ellos hicieron. Entonces, Dios siempre ha tenido un remanente y hoy vamos a ver ese remanente. Nosotros encontramos en Daniel 3, del 10 al 12, una historia de 3 jóvenes hebreos. Dice aquí, tú rey has dado una ley que todo hombre al oír el son de la bocina, la flauta, la cítara, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro, y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiente. Hay unos hombres judíos a los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos hombres, oh rey, no te han respetado, no adoran a tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Nosotros vemos aquí que el rey Nabucodonosor dio una orden, una ley, y el que la quebrantara tendría que ser echado al horno de fuego. Lo que quiere decir que aquí está en juego algo muy importante. Hay una imagen y hay uno de los mandamientos de Dios que prohíbe adorar las imágenes. Y aquí nosotros vemos a 3 jóvenes hebreos que no se postran ante esta imagen. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tus manos, rey, nos librará. Y si no, has de saber, oh rey,
que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces, este remanente que Dios tenía aquí no estaba dispuesto a acatar la ley que había impuesto el rey de adorar esa imagen. Pero ¿quién motivó al rey a que siguiera una ley? ¿Quién motivó al rey a que hiciera una ley? Nosotros vamos a ver, yo le voy a leer unas citas del Espíritu y Profecía, no la tengo aquí, pero nosotros vamos a ver en las demás historias que el religioso es el que se une al Estado para que se ponga una ley. Dice aquí el Espíritu de Profecía en Patriarcas, en Profetas y Reyes, dice: las palabras "tú eres aquella cabeza de oro" habían hecho una profunda impresión en la mente del gobernante. Los sabios de su reino, valiéndose de esto y de su regreso a la idolatría, le propusieron que hiciera una imagen similar a la que había visto en su sueño, y que la levantase donde todos pudiesen contemplar la cabeza de oro, que había sido interpretada como símbolo que representaba su reino. Agradándole la halagadora sujeción, resolvió llevarla a ejecución e ir aún más lejos. En vez de reproducir la imagen tal cual la había visto, iba a superar el original. En su imagen no habría descenso de valores desde la cabeza hasta los pies, sino que se la haría por completo de oro, para que toda ella simbolizara a Babilonia como reino eterno, indestructible y todopoderoso, que quebrantaría y desmenuzaría todos los demás reinos y perduraría para siempre. Entonces, quien motivó al rey a que hiciera una imagen completa de oro fueron los sabios, que viendo que el rey estaba preocupado porque su reino iba a pasar, dijo: pero ¿por qué tú no te haces una imagen para que, ¿verdad?, permanezca, no como dicen ellos? Y entonces vuelve al rey a la idolatría. Y sabemos que el rey Nabucodonosor, cuando echaron a esos jóvenes, ¿qué dijo él? Él dijo: cualquiera que hable en contra del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego va a ser destruido, ¿verdad? Y su casa convertida en muladar. Quiere decir que el rey ya había aceptado una verdad, pero los sabios le desviaron otra vez su corazón. Ahora vamos a ver esta otra historia. Y esta historia es ahora con Daniel, en otro imperio. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces, la ley de Dios, hermano, está en juego en el gran conflicto. O usted adora a uno o adora a otro. No hay un punto medio. Usted o está con Jesús o no está con él. Entonces, vemos aquí que estos gobernadores no ven a Daniel con ninguna falta. Es intachable. No hay nada, pero ¿dónde podían encontrar algo? Si hacían algo que fuera en contra de la ley de Dios, como ellos saben que Daniel es fiel, Daniel no va a querer quebrantar una de la ley de Dios. Nada. Entonces vamos a ¿qué? Vamos a hacernos algo. Y miren lo que hicieron ellos. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y confirmes que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibió. Ya no está Babilonia, ahora hay otro imperio, pero vemos aquí que otra vez van al rey. ¿Quién? Los que son religiosos. No es el rey que toma la decisión.
Y nosotros hoy vamos a ver que entre todas estas historias siempre usted va a ver que la religión va a donde el gobernante para que el gobernante haga una ley que sea contraria a la ley de Dios para poder matar a los que son fieles a Dios. Porque el enemigo lo que quiere es que le adoren a él. Entonces, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abierta la ventana de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Yo me pregunto, nosotros hoy, cada sábado venimos a adorar, cada sábado. Pero ¿será que si se hace un edicto en contra de este mandamiento, nosotros vamos a seguir viniendo como solemos hacerlo hoy? ¿Vamos a hacer eso? ¿Se va a dar un edicto en contra de la ley de Dios a nivel mundial? Pero ¿vamos nosotros a seguir viniendo? ¿Creen ustedes que seguiremos viniendo? ¿O vamos a ceder a la ley que va a ser en contra de la ley de Dios? Ok. Fueron luego ante el rey y le hablaron, después que vieron a Daniel orando, porque estaba prohibido que se le hiciera petición a cualquier Dios que no fuera el rey, porque el rey no era Dios, pero no se podía hacer una petición. Después que ellos lo vieron, fueron entonces luego ante el rey y le hablaron del edicto real. Mira, hay una ley. ¿No has confirmado un edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier Dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Yo le puse eso en amarillo porque la bestia de Apocalipsis 13 tiene una característica de este imperio. Y una de ellas es que tiene dogmas que no pueden ser quebrantados. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de la cautividad de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Entonces nosotros vemos que se hace un edicto, una ley, para que ellos no guarden la ley de Dios. Pero en cada uno de ellos el edicto es para muerte de los que son fieles. Ahora vamos a ver otra historia. Hemos visto 2 historias en 2 imperios, Babilonia, Medo-Persia. Ahora vamos a ver, es el mismo imperio pero con otro reino. Y esta es una historia muy famosa. Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amadeta, agagüero, y lo honró, y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán. Estaban adorando, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo, ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándolos él, lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya él les había declarado que era judío. Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante del rey, y se llenó de ira. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le había declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. Ahora, nuevamente la pregunta. Se da el edicto, ¿usted dejará de hacer lo que estaba haciendo? ¿Dejará de venir los sábados porque hay un edicto prohibiendo que se guarde? Pero lo que usted va a hacer es obedecer el edicto que se dé. Cuando usted lo sepa, dice aquí que Mardoqueo no se arrodillaba ni hacía nada de eso. Ahora, yo voy a leer
lo que hizo Mardoqueo en Esther 3, capítulo 8 hasta el 11. Dice aquí, y dijo Amán al rey Asuero, hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos de todas las provincias. Fíjense, la iglesia está repartida en todo el mundo, ¿verdad? De tu reino. Sus leyes son diferentes de las de todos los pueblos. Las leyes nuestras de esta iglesia es diferente a las de las otras iglesias. ¿Sí o no? Ok. Al rey nada le beneficia el dejarlo vivir. Si place al rey, decrete que sean exterminados, y yo entregaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda para que sean ingresados a los tesoros del rey. Ahora vamos a ver Juan 5:18, porque nosotros vimos que Jesús dijo que él había guardado los mandamientos de su padre y permanecía en su amor. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Fíjense que los mandamientos que están acusando los judíos a Jesús es el sábado y el hacerse igual a Dios, que es de blasfemia. Fíjense que a Jesús nunca lo acusaron por uno de los 6 mandamientos. Honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio. A Jesús no lo acusaron de nada de eso. A Jesús lo acusaban de violar estos mandamientos. Hacerse igual a Dios y quebrantar el sábado. Entonces a Jesús querían matarlo por esta causa, dice ahí. Ahora, mire quiénes se reunieron. Ya hemos visto que los religiosos, los sabios de los reinos se iban ante el rey. Pero mira aquí dice Mateo 26, del 3 y 4, dice, entonces los principales sacerdotes, que eran religiosos, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote, llamado Caifás, y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Fue lo mismo que hicieron con el rey Darío. Recuerdan que no encontraron ninguna falta en Daniel y dijeron, vamos, entonces engañaron al rey. Engañaron al rey y el rey cayó en su trampa. Entonces ellos quisieron buscar engaños para acusar a Jesús. Ahora, cuando lo vieron, los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Ahora, ¿quién le está diciendo al emperador, al rey que está en turno ahí, que lo crucifiquen? Los judíos. Los sacerdotes. O sea, que no es el rey el que toma la decisión de matar a los que son fieles a Dios. El Estado no tiene que ver nada con a quien te adore. El Estado no se tiene que meter en eso. Usted adora que usted quiere, el Estado no tiene que ver con eso. El Estado tiene que ver con los 6 mandamientos, la tabla que tiene que ver con el prójimo. Usted no puede matarlo, lo meten preso. Si usted comete adulterio, le pueden hacer algo. Si habla mentira, lo pueden acusar de calumnia, ¿verdad? Si usted codicia a la mujer, usted sabe que hay problema ahí, porque todo eso es mandamiento contra el hombre. Pero mire que Pilato dice que no encontró nada en Jesús para el matarlo. Pero ellos dijeron, crucifícalo, porque nosotros tenemos una ley y según esa ley debe morir. ¿Y qué tiene que ver Pilato con eso? Mátenlo ustedes, ¿verdad que sí? Mátenlo ustedes, pero la iglesia no tiene ese poder de matar. Miren aquí, dice aquí, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Ahora hay una unión entre el Estado y la iglesia. Dicen Hechos 12, 1 y 3. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Entonces, el rey, para ganar favor entonces con la religión, pues vamos a seguir, porque ya ahora me lo estoy ganando a ellos. ¿Verdad que sí? Me lo estoy ganando a ellos. Ahora vamos a seguir, vamos ahora por la época de Jesús. Ahora vamos a seguir más adelante.
¿Qué fue lo que fue? Lo que ya, ¿verdad? Lo que ya pasó y volverá a pasar. Y hemos visto aquí ahora 4 historias en las que se sigue repitiendo. Apocalipsis 6, 5 al 6. Aquí está hablando de el tercer sello. Muchas personas entienden que los sellos están en el futuro, en la tribulación, pero los sellos no están en la tribulación. Miren lo que dice aquí: cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Ese tercer sello, ¿qué época de la historia nos está presentando a nosotros? Vamos a ver cuáles son los símbolos que hay aquí. Aquí dice: he aquí un caballo negro. ¿Por qué era negro el caballo? Miren, en Mateo 22 dice aquí: y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. 1 denario, en el texto del sello, dice que las 2 libras de trigo costaba 1 denario. 1 denario. Entonces, 1 denario era el salario de un día. Usted se imagina que usted, para hacer algo, un pan, porque el trigo y la cebada se usaba para hacer el pan. Mire, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada. Y la cebada se usaba para hacer el pan, pero el pan representa la palabra de Dios. Por eso yo puse en la imagen anterior una Biblia encadenada ahí, en la cual ese sello representa la historia donde la iglesia prohibió la Biblia. Nadie podía leer la Biblia, incluso la Biblia estaba en un solo idioma, traducida en el latín. Nadie podía leerla, solamente los sacerdotes podían leerla. Entonces, en ese sello me está presentando a mí, fíjense, me está presentando a mí esa historia de oscuridad, por eso el caballo es negro. Ese tiempo de oscuridad donde la Biblia dice que la tierra fue embriagada con el vino de su fornicación. Fue embriagada. Lo que quiere decir que todas, como ellos eran los que podían interpretar la Biblia, lo que ellos decían eso era: no, usted no podía leer, usted no entiende la Biblia, usted no sabe de eso. Lo que nosotros decimos, eso es. Y ahí se entraron entonces todas sus tradiciones. Pero dice aquí también el Salmo 78:24: e hizo llover sobre ellos maná para que comieran, y les dio trigo de los cielos. O sea que la cebada y el trigo era para hacer el pan, que es la palabra de Dios. Jesús no dijo que era el maná que descendió del cielo, el pan. Entonces, hemos visto entonces que ahí, ese tiempo donde la Biblia era prohibida para que nadie supiera lo que el Señor quería dejar dicho, solamente la iglesia era la que podía. Ahora, ¿qué sello se abre después del tercero? Bueno, pues se va a abrir el 4º sello. En el 4º sello nosotros vamos a ver que abrió el 4º sello y oí la voz del 4º ser viviente que decía: ven y mira. Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el sepulcro le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. La Santa Inquisición. Fíjense, después que hubieron personas que se levantaron, que escudriñando la Escritura empezaron a ver realidades y empezaron a traducir la Biblia para que el pueblo pudiera leerla. Entonces, ¿qué pasó con la iglesia? Bueno, pues la iglesia ahora se levanta y va a perseguir entonces aquellos que están hablando en contra de lo que dice la iglesia, porque lo dice la Biblia. Y entonces ahora empiezan a matar a esas personas. Ahora vimos que primero la oscuridad, y ahora se abre un sello, otro sello, y ahora hay un caballo amarillo que representa la muerte. Por eso su nombre es Muerte, y el sepulcro le seguía, porque ahora están matando a los cristianos que tienen la verdad para que no sigan expandiendo esa verdad. Y vemos que tenía para matar con espada, que representa al Estado, con hambre, que todavía no quieren que se siga leyendo la palabra de Dios,
y con las fieras de la tierra, porque no solamente en un pueblo estaba, en una nación, esa Inquisición estaba en diferentes naciones. Yo les voy a presentar un cortico videito, 2 minutos solamente, para que ustedes vean, porque ya eso lo vimos, que Jesús le dijo eso a sus discípulos. Ahora vamos a ver lo que dice la iglesia de ese periodo. Quiero detenerme en un tema importante, porque alguno podrá decir con derecho que cuando el Papa hable de colonialismo se olvida de ciertas acciones de la Iglesia. Les digo con pesar, se han cometido muchos y graves pecados contra los pueblos originarios de América en nombre de Dios. Lo han reconocido mis antecesores. Lo han reconocido mis antecesores. Lo ha dicho el CELAM, el Consejo Episcopal Latinoamericano. Y también yo quiero decirlo. Al igual que mi predecesor, San Juan Pablo II, pido que la Iglesia, y cito lo que dijo él, se postre ante Dios e implore perdón por los pecados pasados y presentes de sus hijos. Y quiero decirles, quiero ser muy claro como lo fue San Juan Pablo II, pido humildemente perdón, no solo por las ofensas de la propia Iglesia, sino por los crímenes contra los pueblos originarios durante la llamada conquista de América. Entonces, pide perdón por los crímenes que hizo en la conquista. Lo que quiere decir entonces que se unió, ¿verdad?, la iglesia con el Estado y se cometieron entonces crímenes en nombre de Dios, dijo. Y Jesús dijo, os perseguirán, los expulsarán de la sinagoga y cualquiera que los persigue pensará que estará sirviendo a Dios. Ahora, dice aquí, hablando del poder del pueblo pequeño, que con su sagacidad hará prosperar el engaño. En su mano, en su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá mucho. Él no va a avisar. Se levantará contra el príncipe de los príncipes, que es Jesucristo, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Y miren lo que dice Pablo en Tesalonicenses. Y entonces se manifestará aquel impío a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Porque Daniel dice que él va a ser quebrantado, pero no por mano humana, sino que cuando Cristo venga en su segunda venida, lo va a quebrantar ¿con qué? Con el espíritu de su boca. Ahora, ya estamos terminando. Dice aquí, cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían muerto por causa de la palabra de Dios y del testimonio que tenían. Clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, vas a tardar en juzgar y vengar nuestra sangre de los que habitan sobre la tierra? Entonces se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansaran todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Lo que quiere decir, en este quinto sello, lo que están clamando ahí fueron los que fueron asesinados en la Santa Inquisición. Y fíjense que ellos están pidiendo que juzgue. Todavía el juicio no había empezado, pero Dios le dice a ellos que descansen un tiempo más. Todavía les falta a ustedes, porque viene otro día, otra persecución. Dice ahí que ellos deben esperar hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Lo que quiere decir que la historia, la Biblia no está diciendo que se va a repetir otra vez. Apocalipsis 13:15 dice, y se les permitió, aquí está hablando de la segunda bestia que hace todo en favor de la primera, infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar
a todo el que no la adorase. Si nosotros vemos toda la historia que vimos ahí, ¿quiénes eran los que hacían que mataran? Los religiosos. O sea que quien va a mandar a matar son los religiosos, son religiones. Ahí ya hemos visto todas las historias. Vimos que los sacerdotes de la época mandaron a matar a Jesús, crucifíquenle. Vimos que los sabios pedían al rey para que mataran a los que eran fieles a Dios. Entonces aquí dice, se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. O sea que la imagen de la bestia es la que es un poder religioso. O son todas, se unieron, ¿verdad? Se unieron, así como se unían todos, no importaba la religión. Los saduceos, los fariseos, los esenios, todos esos religiosos para matar a Jesús se unieron sin importar la creencia que tenían. Los saduceos no creían en la resurrección, pero los fariseos sí. Pero cuando fueron a matar a Jesús, no importa lo que tú creas, vamos a unirnos porque hay que acabar con él, ¿verdad? Entonces, vimos que el texto bíblico decía eso. Ahora, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerlo, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Cuando se imponga una ley, o usted obedece esa ley que se imponga, o usted obedece la ley de Dios. Solamente hay dos caminos. Si usted obedece la ley que impone el Estado, entonces usted es esclavo de quien usted está obedeciendo. El que no es conmigo, dijo Jesús, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Entonces, hermanos, es importante nosotros entender esto. ¿Por qué? Porque yo estuve viendo que las personas, hay muchos predicadores que están predicando y están diciendo que el anticristo es un gobernador, no un religioso, un gobierno. Entonces el falso profeta no es un personaje. Miren, antes la Biblia, cuando usted le encuentra, la Biblia solamente habla del pueblo de Dios y los que lo persiguen. Entonces, usted va a encontrar siempre el pueblo de Israel ahí, ¿verdad? Pero ahora cuando Cristo viene, dice que de los dos pueblos hizo uno. Entonces, Dios tiene un pueblo, pero el pueblo de Dios ahora no es local. El pueblo de Dios ahora está en todas partes del mundo. Antes, en el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios estaba en un territorio físico, ¿verdad? Y todas las guerras que usted ve eran contra ese pueblo. Pero ahora el pueblo de Dios está en todas partes. Quiere decir que la guerra ahora es en todos lados. Cuando entonces usted ve esto, usted no solamente va ahora a mirar en un pueblo literal allá, ahora el pueblo de Dios está en todas partes del mundo. La persecución no es allá, en Israel. Porque muchas personas tienen la mira allá, pero el enemigo lo ha cegado para que ellos no puedan ver el cumplimiento. Y cuando usted ve que allá atacaron a Israel, se está cumpliendo la profecía. ¿Entienden? Entonces sacan a todas esas historias que el apóstol Pablo dijo que se escribieron para nuestra enseñanza, las sacan. Incluso Roma no aparece en sus declaraciones de profecía. Roma no aparece. Y es el cuarto imperio que destruyó a Grecia. Entonces, hermano, es importante nosotros conocer todas estas cosas porque nosotros podemos falsear, escuchar un mensaje por ahí y decir, pero mira, nosotros estamos equivocados. Pero nosotros hemos visto mediante todas las historias que el mundo religioso va donde los gobernantes para que den un decreto de muerte. No es el gobernante que da el decreto de muerte, sino los religiosos. Entonces, hasta aquí es el tema, hermano. Y es muy importante que usted sepa eso porque a veces yo me pongo como Jesús cuando fue a Jerusalén, que lloró por la incredulidad del pueblo y que no conocieron el día que eso llegaría. Y una de las cosas que nosotros debemos saber es que las profecías están para que nosotros las estudiemos y estemos preparados. Porque si no estamos preparados, se van a cumplir las cosas y nosotros no vamos a ver en qué tiempo estamos. Y nosotros estamos en el versículo, debemos saber en qué versículo estamos de la Biblia. En Apocalipsis. Nosotros podemos encontrar en qué versículo estamos en la Biblia. Que el Señor le bendiga. Amén.